bien, porque a veces armamos un cuento, vamos a usar la imaginación, entonces empezamos a hacer un cuento, y cada uno de los que está allí, la madre de ellos, el padre por lo general no está trabajando, Betty, Melissa, entonces cada uno en ese cuento que armamos, o en su imaginación, va poniendo una parte, ¿no? Y yo soy una persona que tiene una imaginación muy fluida, entonces cuando estoy leyendo la palabra del Señor, me parece que estoy viendo qué es lo que está pasando, cómo son las cosas, pero sé que en realidad las cosas no son como yo las veo. Las cosas, quién sabe, ¿no? Yo tengo muchísima curiosidad por saber cómo son las cosas allá. No sé si usted tiene. Yo, por lo menos, esa curiosidad me ha llevado a querer comprender y querer saber y querer entender la palabra del Señor, ¿no? Y nosotros hemos estado un buen tiempo en el libro de Génesis. Hemos estado investigando y hemos estado hurgando en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, hablamos de José. Y es como meterse un poco en la vida privada de la gente, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Ahí están. Y tenemos que nosotros entender que también esas son nuestras raíces. Porque Jesús era judío. Los apóstoles también eran judíos, ¿no es cierto? La iglesia, el apóstol Pablo era judío. Y la palabra misma dice que la salvación viene de los judíos y vino a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que es judío. Ahora, no quiere decir por eso que nosotros vamos a empezar a convertirnos en judíos, nada que ver. Sino que tenemos que reconocer que son nuestras raíces. No podemos negar nuestras raíces. Tenemos que conocer nuestras raíces. Yo, por ejemplo, soy una persona muy interesada en saber el tema de la genealogía, de dónde vinieron mis antepasados, de dónde surgieron, y ahí he encontrado y he investigado la genealogía de mi esposa también, he estado mirando de dónde vienen los apellidos y por qué los apellidos y un montón de cosas más. Entonces, nosotros hemos estado mirando en Génesis la vida de estos varones, ¿no es cierto? No vamos a repasar nada porque ya hoy vamos a salir un poquito de Génesis y seguramente que no vamos a volver por un tiempo. Pero vamos a estar un poquito en Éxodo, que tiene mucho que ver con esto que yo les mandé, esta foto que yo les mandé. Esta menorá está en la ciudad vieja de Jerusalén. En la ciudad vieja de Jerusalén hay un departamento especial que se ocupa de los elementos para construir el tercer templo. Les digo ya que todos los elementos que llevaba el templo, todos los muebles, mobiliario del templo, todo, ya está pronto para que cuando llegue el momento de que se levante el templo puedan ser puestos. Ya está pronto. Es más, en esa asociación, judíos de todo el mundo ponen dinero, ¿verdad? Porque digo, fíjese que esto es de oro, ¿no? Ponen dinero para que pueda resurgir nuevamente un tercer templo profetizado en las Escrituras. Aunque hay una parte del judaísmo que dice que no, que el tercer templo es la sabiduría, es la inteligencia, es el conocimiento. Para ellos eso es el tercer templo, pero para los religiosos no. Entonces esto, si usted camina por la ciudad vieja de Jerusalén, en la antigua ciudad, usted lo va a encontrar en algún lugar porque está expuesto, y este vidrio, creo que es un vidrio que es antibala, y está vigilado, obviamente, y esto es una réplica de la menorá, del candelabro que estaba en el templo de Salomón, una réplica exacta, ¿no? Y aquí este otro candelabro que ustedes ven acá, es el de la visión de Zacarías, ¿sí? Que Zacarías no sabía qué era. El ángel le dice, no sabes qué es esto, Zacarías. Y dice, no sé. Se ve que el ángel pensaba que sabía. Y le mostró esta visión al comienzo del capítulo 4, ¿verdad? De esta menorá, los dos olivos, las ramas de los olivos. Es diferente, era algo que nunca había visto. Sí había visto la menorá, pero no había visto nunca algo así, con un recipiente con tanto aceite fluyendo continuamente de los dos olivos, y que ese aceite que era como oro fino y indudablemente que simboliza el Espíritu Santo de Dios, amén, descendiendo continuamente, ¿sí?
yo le he dicho al Señor en alguna oportunidad, Señor, yo quisiera tener una visión del mundo espiritual. El Señor nunca me da una visión del mundo espiritual. Hay personas que Dios les ha mostrado cosas. A mí nunca. Dije, Señor, mejor no te muestro porque ahí te vas a olvidar de mí. Si llegas a ver lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿no? Sabemos que cuando nosotros nos reunimos empezamos a orar, a cantar, ¿no? Las huestes espirituales del infierno se empiezan a mover, ¿sí? Pero las huestes espirituales del Señor también se empiezan a mover. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los ángeles, los arcángeles. Miren, nosotros no los vemos, pero ellos están acá. El Señor está acá, sus ángeles, sus arcángeles están acá protegiéndonos, cuidándonos. Jesús dijo, dice, yo no podía rogar al Padre para librarme ahora 12 legiones de ángeles. ¿Cuántos son 12 legiones de ángeles? Mire, se dice que son un número incalculable de ángeles. Así que vaya viendo. Y el Señor está con nosotros en este tema. ¿Amén? Así que vamos a seguir el miércoles, quizás el otro sábado y otros días más. Vamos a seguir hablando de este tema porque quedé como enganchado. Pero, como todas las cosas, tienen un comienzo. Y allí en el libro de Éxodo, vamos a ir a mirar un poquito. Vamos a salir de Génesis a Éxodo. Y vamos a mirar nosotros en Éxodo, en el capítulo 35. Porque yo estuve mirando todo el tema de la construcción, de la menorá, significado, algunas cosas que yo les he mandado al grupo de la iglesia para que ustedes vayan viendo, porque el tema es muy extenso. Y realmente nosotros podemos ver que Dios, en su infinita misericordia y en su gran amor, fue quien, capítulo 25, también vamos a ir al 35 después, pero en el capítulo 25 nosotros vamos a ver allí algo muy interesante. Era un candelabro de oro, o amenorá, como lo conocemos en hebreo, ¿no es cierto? Y realmente, estoy en Génesis. Perdón, pero estoy en Génesis, me quedó el chip en la cabeza, ¿no? Y realmente cuando nosotros miramos en el capítulo 25 y en el verso 40, dice, mira y hazlo conforme el modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que hubo un modelo, hubo un diseño, no solamente de la menorá, sino de lo que era el tabernáculo de reunión. Y yo quiero llamarle la atención un momentito en un aspecto muy importante, porque ustedes saben que Moisés y Aarón vivían con líos con el pueblo de Dios. Siempre ellos se rebelaban, se enojaban, porque no tenían agua, porque no tenían carne. Digo, no tenían carne. Y los ganados que tenían, las ovejas que tenían y los bueyes que tenían, ¿por qué no carneaban para comer? Eso es una pregunta que, no sé, tendríamos que hacerla a ellos, pero lo cierto es que Moisés y Aarón vivían siempre con problemas. Bueno, eran como 3 millones de personas, entre hombres, dicen que eran 61.000 o 63.603.000 hombres, sin contar los niños, las mujeres, y eran como 3 millones de personas, como un Uruguay entero de personas casi. Y había que lidiar. Entonces Dios comenzó a ponerle sus ordenanzas y a darle a Moisés el modelo. Le dio el modelo de todo lo que era, ¿sí? Lo que era el tabernáculo de reunión, ¿sí? Entonces encontramos ahí que él desciende con un modelo de parte del Señor y se reúne con otros para mostrarle ese modelo, para que inclusive para que Dios levantara a las personas que tenían que trabajar haciendo todo este mobiliario. Pero lo que yo quería llamar la atención es que mientras ellos estuvieron construyendo el tabernáculo, mientras ellos trajeron las ofrendas para el tabernáculo, el pueblo estuvo en paz. ¿Vieron? O sea, el pueblo de Dios, cuando está trabajando, cuando está sirviendo, cuando está haciendo la obra de Dios, está en paz, está en calma. Porque no hay tiempo para chumerío, no hay tiempo para habladuría, no hay tiempo para estar mirando al hermano, para mirando a la hermana. Al contrario, todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, fue un tiempo de paz para Moisés, para Aarón, el tema de la construcción del tabernáculo.
¿no es cierto?, donde el pueblo estaba tranquilo, las mujeres estaban hilando y ahí los hombres estaban trabajando derritiendo los metales, fundiendo los metales. Y vemos, por ejemplo, que la menorá era de oro puro, había sido labrada a martillo, era de una sola pieza, y era un diseño dado por Dios. Un diseño, todo lo que estaba allí, desde la carpa, la tienda, gran tienda que era, todo, absolutamente todo, el mobiliario, era un diseño dado por Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y resulta ser que el Señor me hablaba de esto esta tarde, después vamos a seguir, de las personas a las cuales Él llamó para hacer esta tarea. Y ahí nosotros vamos a encontrar en Éxodo 35, ahora sí. En el 35:30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, ahí el título que puso el traductor es llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado, lo primero que dice. O sea que por nombre, Bezaleel, ¿sí?, y Aholiab fueron nombrados para una tarea. ¿Te ha llamado el Señor para una tarea? ¿Estás haciendo una tarea que el Señor te mandó? Estamos yendo hacia esa tarea que el Señor nos mandó, nos llamó, nos dijo, tú tienes que hacer esto. A veces no es que llegamos a la iglesia y Dios nos pone allá. Vamos transitando, ¿no es cierto?, un camino de servicio, de fidelidad, hasta que Dios nos pone. Pero tristemente hemos visto en estos últimos tiempos que hay muchos que son autollamados. Dios no es libre de ser autollamados. Amén. Dios no es libre. Porque vamos a estar en una posición en la cual Dios no va a tener su respaldo sobre nosotros. ¿Sí? Y yo les voy a decir una cosa que se las voy a dejar picando. ¿Se puede servir a Dios bajo un precepto de Satanás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede servir a Dios en rebeldía, por ejemplo? Me voy de acá y me llevo gente y me dan otra iglesia y la iglesia prospera, es grande, hay música y un montón de cosas más. Entonces, pero yo me fui en rebeldía. Y bueno, pero Dios está conmigo. Me fui en rebeldía, pero Dios, ¿no ves que Dios está conmigo? Pero ojo, lo material no tiene nada que ver con lo espiritual. Usted puede tener muchas cosas materiales, podemos tener muchas cosas materiales, y no quiere decir que Dios esté. Que el Señor nos ayude. Lo cierto es que vemos que dice que Dios nombró, Él nombró, así como nombró para la iglesia pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, como nos dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. De la misma manera, dice que llamó a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Bur, de la tribu de Judá, y los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste y obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Qué tremendo, ¿no? Dice que fueron llenos, fueron llamados por Dios y fueron capacitados por Dios por medio del Espíritu de Dios. Vino la sabiduría, vino la inteligencia, vino la ciencia para hacer diseños, para toda arte, ¿no es cierto?, para trabajar en el oro, en el bronce, en tallar las piedras con engaste, en obra de madera, para trabajar en todo. Dios dio sabiduría a este varón y a este otro varón también. Dios llenó sus corazones con su espíritu, que a veces decimos, no, que el Espíritu Santo es de... Mire, hay tantas intervenciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Por eso no podemos negar nuestros orígenes. No podemos negar el mismo Espíritu de Dios que descendía sobre los profetas, sobre los jueces, el mismo Espíritu Santo que hoy está con nosotros,
que vive en el corazón de los creyentes. Y vemos nosotros que cuando miramos un poco el significado de los nombres, ves a leer, por ejemplo, significa la sombra de Dios. Aholiab significa tabernáculo del Padre. Bezaleel era hijo de Uri, y Uri significa luz de Dios. Y era nieto de Ur, que significaba blancura, llamado por Dios. Vieron que parecía que todo concuerda. Yo le decía a Melissa el otro día, que cuando estábamos mirando la visión de Zacarías, eso está en el 11:4, y resulta ser que la visión de los dos testigos de Apocalipsis está en 4:11. Apocalipsis 4:11. Son esas cosas que tienen la palabra de Dios. Y dice, casualidad. No es casualidad, es causalidad de las cosas que nosotros podemos mirar, ¿no? Y algo que es tremendo, yo lo marqué con otro color, dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. No todo el mundo sabe enseñar, tiene la paciencia para enseñar. No todo el mundo tiene la paciencia para dedicar el tiempo en aprender. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender, pero también tenemos que enseñar. Como decía nuestro hermano Esteban, ¿no es cierto? Con nuestro ejemplo. Esa es la mejor manera de predicar, con nuestro ejemplo. No detrás del púlpito. No es detrás del púlpito la mejor manera de predicar. La mejor manera de predicar es con nuestro ejemplo, con lo que hablamos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que experimentamos, con lo que hacemos, ¿no? Entonces vemos que Dios puso en el corazón el poder enseñar, ¿sí?, a otras personas, porque ellos dos solo no iban a poder hacer la obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que allí, en el verso 30, en el capítulo 36, en el 1, dice, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para hacer toda la obra del servicio del santuario, hará todas las cosas que ha mandado Jehová. ¡Qué tremendo! No solamente Dios llamó a estas dos personas, los llenó con su espíritu, le dio sabiduría, le dio la capacidad de poder enseñar. Ojalá nosotros tengamos la capacidad de poder enseñar hablando desde las vivencias que tenemos con el Señor, en su palabra, de las vivencias y de las experiencias que tenemos con Cristo, ¿no es cierto? No enseñar o hablar a alguien sobre el Señor porque nosotros sabemos los versículos de memoria, eso no es enseñar, sino enseñar, por ejemplo, cómo guiar a un alma a Cristo. ¿Sabe usted guiar un alma a Cristo? ¿Sabemos nosotros guiar un alma a Cristo? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Cómo hay que testificar? ¿Qué textos de la Biblia hay para nosotros hablarles a esa persona? Juan 3:16, por ejemplo, un hermoso verso que nosotros podemos compartir, ¿no? Romanos 5:8, hay un montón de versos que nosotros debemos saber, pero que una persona que está abierta al Evangelio, que nosotros podemos hablarle del Señor, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mire, hace mucho tiempo atrás, resulta que en una reunión no fue ni allá ni acá, en una reunión de casa, estaban allí los hermanos reunidos y la persona responsable, mi hermana, y resulta ser que empezaron a buscar a Dios, empezaron a orar y había un endemoniado, había alguien que se manifestó, el espíritu de una persona, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo lógico? Que tuviera que haber pasado, que hubiera alguien que hubiese en el nombre del Señor actuado de acuerdo a cómo enseña la palabra, para que hubiera liberación y esa persona pudiera aceptar a Cristo también. Obviamente si quería, porque a veces las personas no quieren, a pesar que están atadas por el espíritu, no quieren, ¿no es cierto? Y entonces la respuesta que recibió es, no, mire, dice, cuando venga el pastor, entonces sí vamos a orar para que usted sea liberado. Así que esa persona ese día se fue con su demonio a su casa.
cuando se manifestó allí, porque la presencia de Dios lo manifestó, la presencia de Jesucristo era para ser echado fuera, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la experiencia de la palabra de Dios, la experiencia de la vivencia, nosotros podemos entonces enseñar. Y este Bezaleel tenía un corazón lleno de la presencia del Espíritu de Dios, para poder hacer todas estas cosas. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar la belleza, la hermosura de lo que fue el tabernáculo y de lo que fue el templo de Jerusalén. Nosotros no nos imaginamos, ni siquiera, o que si nos imaginamos, no es lo que nosotros imaginamos. La belleza, la hermosura de todo lo que Dios hizo a través de estos varones que fueron llamados para construir, entre otras cosas, el candelabro, la menorá, ¿sí? Que estaba allí, encendida, desde que caía la tarde hasta la mañana, porque ustedes saben que en el judaísmo, los judíos, el día lo ven diferente a nosotros. Ellos, su día, cuando aparecen 3 estrellas en el cielo, para ellos ya comienza el nuevo día, ¿sí? Y el candelabro tenía que estar encendido toda la noche. Entonces vemos que Dios, en su inmensa misericordia, comienza eligiendo a estos varones para hacer la obra. Tan tremendo fue la interpretación de lo que Dios quería que ellos hicieran, que dice la palabra que cuando ellos traen el santuario y lo arman, dice que Moisés los bendijo. ¿Por qué? Porque habían interpretado al pie de la letra el diseño que Dios le había dado a Moisés y que Moisés le compartió a ellos. Tremendo, hermanos, tremendo. A veces uno puede decir, bueno, si me lo dijo fulano y yo te lo digo a vos, ¿cómo tenés que hacerlo? Y ahí uno dice, bueno, lo voy a hacer como a mí me parece. A mí me parece que quería mejor así. Pero ellos no, ellos siguieron al pie de la letra el diseño. Y ahí usted ve la providencia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo que hiciera cuando se fuera yendo de Egipto? Que pidiera qué cosas a la gente. Que le pidiera oro, cosas de oro, piedras preciosas, telas, vestidos, todo eso. Y ahí vemos la provisión de Dios. Todos tenían, ¿qué iban a hacer con el oro en el desierto? ¿Qué iban a hacer con las telas en el desierto? ¿Qué iban a hacer? Sin embargo, Dios ya se había encargado de proveer todo lo necesario para, ¿qué cosa? Para poder levantar el santuario, ¿sí? Y eligió a estas personas, llamó a estas personas y les dio un encargo. Y qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros entendemos al pie de la letra qué es lo que Dios quiere que hagamos. Puede usar el pastor, el apóstol, puede usar la persona. Interpretar qué es lo que quiere que nosotros hagamos y cómo lo hagamos para la gloria de su nombre. Mire, el Uruguay ha estado plagado de métodos importados. Inclusive hasta querían hacer como en Corea, en un cerro allá, hacer agujeros para que la gente orara como en Corea, que están día y noche orando y ayunando día y día. No funcionó. Todos los métodos que se han traído acá no han funcionado. Entonces, ¿cuál es el método, Dios, para llegar a las almas? ¿Cuál es el método, Dios, para poder extender tu reino? ¿Cuál es el método? Dios tiene un método. Amén. Para el paraguayo, tú eres paraguayo también. Para los paraguayos, el Señor tiene un método para alcanzar a los paraguayos. Y Dios también tiene que tener un método para alcanzar a los uruguayos. En ese método viene de la presencia de Dios, viene desde el mismo trono de Dios a nosotros para que el Señor nos diga cómo tenemos que hacer para ganar las almas en Uruguay. Tenemos la presencia de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos nosotros todas las herramientas. Ahora, ¿cómo, Señor? Salimos a repartir folletos. Es lo que Dios quiere que hagamos. Salimos a hacer una encuesta en el barrio. Es lo que quiere que hagamos. Hacemos una campaña. Es lo que Dios quiere que hagamos. Si está en el corazón de Dios. Aquello que esté en el corazón de Dios que nosotros hagamos, lo vamos a hacer.
Y si somos ignorantes y no llegamos a entender, va a pasar como pasando en Estados Unidos ahora en la universidad. No sé dónde es la universidad, pero están en un continuo avivamiento hace como 15 días, de día y de noche, continuamente, alabando a Dios, las almas entregándose, milagros, sanidades, llenura del Espíritu Santo, poder. Dios sabe cómo va a ser. Por eso muchas veces hay desánimo en el corazón de aquellos que pastorean, que dirigen la iglesia, que dirigen la obra, de desánimo, porque no saben cómo hacer para alcanzar las almas. Pero Moisés, cuando vio el diseño, cuando vio todo terminado, dijo, es exactamente igual como Dios me lo mostró. Exactamente igual. Y dice que los bendijo. Yo no veo que Moisés anduviera arriba de ellos, si no tenés que hacer así, no, ellos tenían el diseño y fueron trabajando. Yo no sé cuánto tiempo demoraron, pero lo cierto es que la bendición estuvo allí. En que cuando Moisés vio cómo todo se había hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que los bendijo. ¿Sí? Y qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos hacer todas las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Y entre ese mobiliario y entre todas esas cosas estaba, tengo la alarma acá, ese tranquilo, estaba lo que nosotros llamamos la menorá, ¿sí? El candelabro de oro puro. ¿Sabe que el oro en la Biblia significa la divinidad de Cristo? ¿Sí? Cristo era el verdadero Dios y también verdadero hombre, porque tuvo la naturaleza humana de María y la naturaleza divina dada por Dios. Así que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vieron que aparece nombrado como el Hijo del Hombre, aparece nombrado como el Hijo de Dios, porque los metales, los colores, la madera, tenemos, por eso digo que no podemos negar nuestras raíces, porque el hilo conductor desde Génesis hasta el Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hilo conductor. Y miren, los judíos están parados en los pedales mal, tratando de negar, siempre encuentran argumentos para revocar lo que nosotros creemos de nuestro Señor. Sin embargo, nosotros le hemos conocido. Amén. No solamente hemos leído de Él, hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo que nos ha cambiado y que nos ha transformado. Aleluya. ¡Qué tremendo! Mire, yo conozco personas, de verlo en videos, que son tremendamente sabias en cuanto al conocimiento de la cultura y de lo que usted se puede imaginar, pero a pesar de eso, no tienen la luz del Evangelio. No tienen la luz del Evangelio de Jesucristo. Judíos, ¿no? Personas judías que conocen, que son rabinos, que conocen bien la palabra del Señor. Pero el Señor, por misericordia, nos ha concedido a nosotros, ¿sí? Nos ha concedido a nosotros el ser portadores de la verdad en Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchos judíos que no desprecian el cristianismo, porque el cristianismo surge del judaísmo. Entonces no desprecian el cristianismo, no pueden despreciar al cristianismo. Y realmente vemos que el oro significa la divinidad de Cristo. Cristo verdaderamente, verdadero Dios, el Hijo de Dios. Amén. Jesús representa en el tabernáculo de reunión ese candelero, ese candelabro, representa a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos dice la palabra del Señor, como nos dice allí en San Juan, dice Juan 8:12, que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces podían entender, los judíos podían entender, porque hay muchas cosas de la Biblia que nosotros tenemos que ir a las costumbres que tenían los judíos para poder entender, la gente que vivió en el tiempo de Jesús. Y allí en San Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y por lo general cuando Él está enseñando, o está en una sinagoga, o está en el templo, y los judíos enseguida sacan cuenta de qué está hablando, por eso se enojaban con el Señor, porque el Señor se estaba comparando con, ¿qué cosa? Con la menorá. Él se estaba comparando con ese artefacto que fue hecho, que tiene todo un significado espiritual, como hemos estado mirando y vamos a mirar después, ¿no es cierto? También San Juan dice, vamos a ir un poquito a San Juan, porque está bien interesante.
En San Juan, capítulo 1, estuve mirando, dice que en el capítulo 1, en el verso 4 y 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecían contra ella. ¿Sabe que donde hay luz hay vida? Usted sabe que si nosotros apagáramos el sol, tuviéramos una perilla ahora como allí para prender la luz, apagáramos el sol, todos moriríamos a más de 300, automáticamente moriríamos a más de 300 grados bajo cero. ¿Sabían eso? 360, no sé, 380. Porque lo que da vida es la luz, ¿sí? Es la luz. ¿Por qué vivimos? Porque por la luz. Todo lo que tiene que ver con las plantas, con la clorofila, con todo, depende de la luz, ¿sí? Y esa luz alumbraba, es la luz de allí en el tabernáculo de reunión. Cuando empezaba a caer la tarde, ya no había luz física, pero se encendía la luz en medio de la oscuridad, en el lugar de servicio, representando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Jesús, la luz del mundo. Cuando, como decía el hermano, cuando nosotros sembramos la palabra, cuando nosotros sembramos la semilla, pero cuando nosotros vivimos una vida de testimonio de acuerdo a lo que Dios establece, una vida en luz, también iluminando, como el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ahí en San Juan, en Mateo capítulo 5, versículo 7 creo que dice, o 17, que es la luz del mundo. Somos nosotros también la luz de los hombres, ¿sí? Estamos iluminando las tinieblas con nuestra buena conducta, con nuestro testimonio espiritual de haber nacido de nuevo. Estamos iluminando las tinieblas de nuestros familiares, estamos iluminando las tinieblas de los vecinos, estamos iluminando las tinieblas de todo. Por eso a veces hay personas que nos rechazan, que no nos quieren. ¿Por qué? Porque dice que la luz prevalece sobre las tinieblas, ¿sí? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jamás las tinieblas prevalecerán contra la luz. Jamás. Amén. Jamás. Y estamos hablando de algo espiritual, ¿no es cierto? Si nosotros nos mantenemos en el Señor, llenos de la presencia de su Espíritu Santo, ardiendo, siendo luz, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La luz va a resplandecer, las tinieblas no van a prevalecer, todo lo contrario, van a retroceder. Amén. Van a retroceder cada vez más. Que el Señor nos ayude, ¿sí? Allí en capítulo 3, versículo 19 también dice, podemos ver que dice también, y esta es la condenación. ¿Vieron? Dice, no, Dios no va a condenar a nadie, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Eso es lo que decía un compañero de trabajo una vez. No, Dios no va a condenar. ¿Cómo un Dios de amor va a condenar? ¿Cómo un Dios de misericordia? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿sí? Y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. O sea que la condenación viene por no amar la luz. La condenación viene por no seguir la luz. La condenación viene sobre el ser humano por no aceptar la luz, por no permitir que el Evangelio ilumine su vida y se arrepienta de sus pecados, ¿sí? Porque se aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Sabe que a mí me tiembla el corazón? Por mí me tiembla el corazón. Por mi familia, por mis hermanos, me tiembla el corazón. Porque cuando uno lee la palabra de Dios se encuentra personas que están viviendo en tinieblas, que viven en tinieblas, que saben que están yendo en contra de la voluntad de Dios, pero tienen un corazón tan endurecido en contra del Señor que no les importa vivir en tinieblas y terminar eternamente. Yo quisiera saber cuando llegan al otro lado, cuando llegan al infierno, a ver si se arrepienten o no de haber tenido una vida en tinieblas. Pero ya no hay escapatoria, ya no hay salida, ya no se puede salir de allí. La oportunidad está acá.
de permanecer en luz, de vivir en luz, ¿sí? Y realmente me preocupa eso, el buscar al Señor cada día, que mi corazón no se vaya a endurecer. No sé si a usted le preocupa, pero a mí me preocupa. Y justamente una de las cosas que produce dureza en el corazón es la incredulidad. Para que ninguno se endurezca por el pecado de la incredulidad, nos dice allí en el libro de Hebreos. Es la incredulidad. Cuando nosotros caemos en la incredulidad, dejamos de creer en lo que el Señor puede hacer, en las obras del Señor y en lo que el Señor puede realizar en nuestra vida y en lo que está al lado. Cuando nosotros empezamos a perder la fe, hermano, cuando nosotros estamos perdiendo la fe, estamos en peligro. Satanás dice, no te voy a hacer nada, dice Satanás. Te voy a dejar solito. Que te revientes nomás y que pierdas la fe. ¿No? Y lo cierto es que acá dice que los hombres amaron más las tinieblas, ¿sí?, que la luz. No es que Dios los condenó, ellos mismos, los seres humanos mismos, estábamos condenados nosotros por amar las tinieblas y aborrecer la luz. Por eso, esa es la condenación. La luz brilla para todos, el sol sale para todos. ¿No es cierto? Sobre injustos y sobre justos. Para toda la humanidad. Pero tenemos una capacidad nosotros de decidir. Dice por el verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Miren, nosotros como hijos de Dios tenemos que continuamente venir a la luz de la palabra de Dios. Continuamente. Porque muchas veces hay lugares en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, hay lugares que todavía la luz parece que no alcanzó, ¿sí?, que no llegó, o que no queremos que llegue. Porque nosotros tenemos aquello guardadito. Porque sabemos que aquello que tenemos guardadito, que no queremos que Dios lo ilumine y nos trae determinada satisfacción para nuestra carne. Y cada tanto lo tomamos, lo tenemos allí. Y Dios dice, no. Ese momento que te ilumine, ese momento que yo ilumine tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, amén, para que salga a luz lo que hay en tu corazón, en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que nos enseña la palabra de Dios que muchos pecados, hay hombres que los pecados se le hacen eminentes, se le revelan en la tierra, pero dice que hay otros que se le revelarán en el cielo. O sea, que irán a la presencia de Dios al día del juicio, pensando que quizás su nombre esté escrito en el libro de la vida, y no esté escrito en el libro de la vida. Porque allí el Señor sacará a luz lo que había en el corazón, y será la vergüenza, ¿no? Será la vergüenza que irá a la perdición. Por eso no vale estar bajo la luz del Señor. Amén. Yo agradezco al Señor por tener una esposa cristiana, una hija cristiana y una madre cristiana. Estoy rodeado, no me puedo escapar. Y ahí no son pasivas, es así, ¿no? Así que siempre hay algo para decir. Y yo doy gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer? Otra cosa no puedo hacer. Dar gloria al Señor y decirle gracias, Señor, porque de esta manera puedo permanecer en la luz, sino que sería de mí, ¿no? Pero lo cierto es, hermanos queridos y hermanas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Sabe que la necesita. Sabe lo que es la luz. Dice, pero no, yo no quiero dejar de tomar mi cervecita. Digo, no hay ningún pecado tomar una cerveza. El pecado es tomarse 10, ¿no? Y cuando ya se emborracha. No, porque yo no quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro. ¿Por qué piensa usted que hay asiento vacío en las iglesias? Porque hay gente que no quiere. Cuando llega a la iglesia, el pastor predica, o el maestro, o el apóstol predica, o el profeta está predicando, y de repente el Espíritu Santo comienza a trabajar y comienza a sacar a luz. Dice, pero ¿quién le contó a este hombre que lo que yo hice? ¿Quién le está contando a esta gente que la forma en que yo vivo? Y se van. O algunos, como ha pasado, confrontan al pastor. ¿Y quién le dijo? ¿Quién le contó de mi vida? Una hermana en la otra iglesia donde estamos. ¿Quién le contó de mi vida?
Nadie me contó nada, yo no la conozco. Sí, pero usted, tu hijo, dijo esto, y esa soy yo. ¿Quién se lo contó? ¿Quién le dijo? Claro, yo no podía entender. Que el Espíritu Santo revelando. Muchas veces pasa eso. Viene una persona nueva del culto y ¡pa! Viene la palabra y justito le desnuda. Porque eso es lo que hace el Señor. Le desnuda en su presencia. Mira para todos lados. Nadie sabe lo que está pasando en su corazón. Solamente la persona sabe qué está pasando en su corazón. Pero ahí decide si sigue, si da el paso de fe hacia la luz, o si sigue amando sus tinieblas. Si sigue amando sus tinieblas. Porque recordemos que Dios nos creó a nosotros con el poder de decidir si queremos o no queremos seguirle a Él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Allí en San Juan, también 9:5. Si no noté mal, porque a veces pasa. No. A ver, 9:15. No, se ve que anoté mal, porque vamos al 12:46. Es muy común que me pase. Y dice: yo la luz he venido del mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dice: aquel que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. No es el deseo de Dios que alguien perezca en tinieblas. El infierno fue preparado para Satanás y todos sus secuaces. No fue para el hombre. Sin embargo, miles y millones de almas a través de la historia han pasado una eternidad sin Dios. Personas que en algún momento creyeron en Jesús, sirvieron a Jesús, predicaron de Jesús, fueron usados con los dones espirituales, pero un día decidieron alejarse. Hoy están allí, en el lugar de perdición. Otros que tuvieron la oportunidad de haber aceptado al Señor muchas veces, viendo el testimonio del hermano o de la hermana. Capaz que en muchos lugares dicen no se puede hablar de religión, de política ni fútbol, pero está el testimonio. No aceptaron. Y no es la voluntad de Dios que ninguna alma vaya al lugar de Satanás, donde está preparado para Satanás. Pero hay millones y millones y millones de almas que han partido una eternidad sin Cristo. Y eso tiene que ser una advertencia para nosotros, para estar cerca de la luz. El Señor, hablando de Juan el Bautista, le dice a los fariseos, dice: Juan el Bautista era una luz que alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el Señor no quiere que nosotros no nos regocijemos un tiempo en su luz. El Señor quiere que permanezcamos en luz. ¿No? Los fariseos pensaron que ya estaba, con ir y estar acompañando a Juan el Bautista ya, porque ellos no se fueron a bautizar, no se arrepintieron de sus obras, porque tenían que dejar de robar, porque ellos robaban. Tenían que dejar de robar, tenían que dejar sus malas obras, sus malos hechos. Y dijo: ustedes fueron y se gozaron con Juan el Bautista, estuvieron calentitos a la luz de él, cómo él iluminaba, con su mensaje, con su palabra, con el poder del Espíritu, pero no alcanza. No alcanza con venir a la iglesia. No alcanza con estar en la iglesia. No alcanza con ser amigo de los pastores. No alcanza con ser amigo de los apóstoles allá en Cristo resucitado. No alcanza con leer la Biblia todo el día. No alcanza. Yo tengo que estar debajo de la luz. Debajo de la luz. El candelabro, tanto en el tabernáculo como en el templo, no era un adorno. Quien entraba allí, que eran los sacerdotes, que el sumo sacerdote nada más, sabían que estaban frente a la luz de Dios. Y lo que significaba para ellos pasar frente a esa luz. Lo que significaba para ellos tener que preparar cada día, porque cada día había que prepararlo, había que limpiarlo, había que ponerle nuevamente, había que poner aceite. Era un trabajo muy engorroso, pero allí con amor, con dedicación, con esmero, la luz
estaba preparada. ¿Para qué? Para iluminar a todo el que entrara a servir. Porque ¿sabe qué? Los sacerdotes en el templo servían de día y de noche, preparando el templo y el tabernáculo, preparando el sacrificio para la mañana. Preparaban toda la noche trabajando. Cada orden sacerdotal venía cada 15 días al tabernáculo, al templo, y ahí preparaban todos los sacerdotes vespertino, como el sacrificio vespertino y el sacrificio matutino. Ahí quedaban toda la noche. Dice que los más ancianos, porque venían desde los niños hasta los ancianos, los más ancianos se tiraban en el piso en la noche para descansar un poco, porque estaban toda la noche trabajando. Toda la noche preparando, allí sacando del altar de los sacrificios, los restos que habían quedado, armando el altar, poniendo la leña en el fuego, y todo, preparando todo para que al otro día de mañana el pueblo pudiera acercarse a Dios. Y Dios ha preparado todo para que nosotros estemos cerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Es una obra de gracia que el Señor ha hecho, que nosotros en cualquier lugar donde estemos, podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ilumine con su luz. Realmente, yo he sido iluminado por el Señor en mi tiempo de oración. He tenido cosas aquí adentro, que en el tiempo de oración el Señor me las ha traído a la memoria. De hecho, vos tenés esto acá, que está sin arreglar todavía. Uy, Señor, pero hace 30 años, esto me pasó. Hace unos años atrás, jugamos 30 años de creyente, pero Señor, tengo 30 años de creyente, ya fue, no fue. Vos tenés que arreglar esto. ¿Qué hiciste hace 30 años atrás? Que te equivocaste, cometiste un gran error, y tenés que encontrar a esa persona y hablar con esa persona, pedir perdón a esa persona, y bueno, tratar de remediar la situación. Y Dios me permitió, gracias a Él, cuando yo menos esperaba. Y realmente cuando vi a esa persona me apuré enseguida a hablarle. Le dije, mira, quiero pedirte perdón por esto. Y tuve la oportunidad de alguna manera de resarcir un poco del mal que le había hecho. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Allí estaba esa luz brillante. La luz brillante del Señor está sobre nosotros, está sobre nuestras vidas. Tenemos que nosotros permanecer allí. No nos alejemos de ella, no nos alejemos del Señor jamás, ¿sí? Nosotros hemos sido llamados por el Señor como sacerdotes, como una nación de sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos que estar debajo de la luz del Señor para que nuestras tinieblas sean alumbradas. Qué tremendo. Qué tremendo. Es el diseño de Dios. Es lo que Dios mandó hacer. Es lo que significa nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que anduviere conmigo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo se lo he dicho muchas veces al Señor, muchas veces. Quiero andar en tu luz, Señor. No quiero que las tinieblas me alejen. ¿Sabes las tinieblas que son los demonios que van a venir contra ti? ¿No? Las tinieblas están en todo lugar, nos rodean en todas partes, nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? En todas partes. En la música, en lo que escuchamos, en lo que miramos, en las películas, muchas cosas. Pero es una película cristiana, cuidado. Es una canción cristiana, cuidado. Hay muchas cosas que se dice cristiana, pero no lo es. Jesús no era cristiano, Jesús era judío. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra cristiana? Cristianos. Cuando estaban en Antioquía, cuando empezó el Evangelio a los gentiles con Antioquía, y allí llegó el apóstol, llevó Bernabé y trajo a Saulo. Ahí dice que fueron llamados por primera vez cristianos. Pero todo, nuestro Señor Jesucristo vivió, los apóstoles vivieron, no fueron llamados cristianos, eran judíos. Sin embargo, sabían muy bien que Jesús era la luz, que iluminaba, aquella luz, como dice Juan, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú? No, yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto. Pero aquel que era la luz se manifestó, en medio del pueblo se manifestó, y
¿Cómo? Estábamos hablando con mi esposa de eso. ¿Cómo Jesús no tuvo ningún empacho, podríamos decir así, en decirle a la gente cuando se quieren ir, váyanse? Cuando la gente dijo, uy, dura, es muy dura esta palabra, ¿quién la puede decir? Se fue. Porque Jesús le dijo, ustedes me siguen a mí, se lo digo en criollo, ¿no? Ustedes me siguen a mí porque comieron el pan y se llenaron la pancita. Por eso me siguen a mí. Y dice, qué dura esta palabra, se fue. Y estaban los discípulos, y Jesús le dijo, ¿ustedes quieren irse también? Váyanse. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermana, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde irá? Como enseñaba la otra vez, al pasado, a lo que fue. Ya estuvimos en el pasado, ya estuvimos en el mundo, ya estuvimos. Y sin embargo, se terminó, se acabó, ya no tomamos más. Ya el Señor nos iluminó con el Evangelio de Jesucristo. A mí me iluminó cuando tenía 17 años. Ojalá me hubiese iluminado de niño. Usted sabrá en el momento que el Señor me iluminó a usted. Cada uno sabe. Pero ahora tenemos que permanecer. Amén. Tenemos que permanecer. Más adelante vamos a hablar también un poquito de la menorá en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que representa a la iglesia, Jesucristo. Dice, ¿cómo puede ser? Sí. Puede ser porque la iglesia de Jesucristo es su cuerpo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a tener un momento de oración. Ya hace 45 minutos que estoy acá, marcado por reloj, sonó la alarma. No me acordaba que había aprendido un método. Pero vamos a orar al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Qué maravilloso es saber que tú nos has dejado en tinieblas. No te he dejado en tinieblas, dice el Señor. Aunque a ti te parece que has caminado por un valle de